Esa fue la declaración final de Lutero. Bueno, interesante, ¿verdad? Mucho más de lo que quizás alguno se haya imaginado. Y las consecuencias, pues, como veis, no solamente fueron religiosas o espirituales, sino también políticas y económicas. Vamos a dejar ya que los peques puedan ir pasando las clases de la escuelita dominical. Hay un refrán que dice que el pueblo o la nación que no aprende de sus errores los volverá a cometer en el futuro, ¿verdad? Y yo creo que es algo que se puede aplicar a nosotros como creyentes. Es necesario conocer nuestro pasado, saber incluso que ese pasado ha sido borrado, ha sido cancelado por el sacrificio de Jesús, pero también ser conscientes de dónde Dios nos ha sacado y saber hacia dónde vamos, para no cometer los errores que cometimos en el pasado y poder llegar firmes hacia esa meta. No sé si alguno alguna vez ha leído las 95 tesis de Lutero. Si no lo habéis hecho, pues yo las tengo aquí. Os la puedo pasar por correo electrónico y le podéis echar un vistazo. Es realmente interesante. Y alguien se preguntará, ¿qué tiene que ver con todo esto con la Biblia? Bueno, pues como dije al principio, esta revolución que empezó con un monje, Agustino, que era además catedrático, ¿no?, en la universidad, comenzó a través de su búsqueda espiritual. Como hemos visto en este breve vídeo, Lutero estaba agobiado. Se sentía constantemente agobiado porque no sentía el amor del Padre. No sentía el perdón y la gracia derramada en la cruz de Cristo sobre su vida. Sentía que siempre había una deuda que él no podía pagar. Hacía penitencia, se abstenía de muchas cosas, cumplía los votos sacerdotales, pero había algo en su interior que le hacía sentirse aún vacío, hambriento, sediento y necesitado, en este caso, de la gracia, ¿verdad? Y se puso a estudiar pues lo que tenía a su alcance, que era la palabra del Señor. Se puso a estudiar la Biblia. Y sus ojos se detuvieron en el libro de Romanos. Se detuvieron en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y entonces empezó a meditar, empezó a estudiar, empezó a profundizar en la salvación del hombre, en la salvación del alma, por medio de la fe. Empezó a profundizar en cuanto a la justificación del alma, por medio de la fe. Leía, padre, algo al principio del culto, que quizás alguno diga, ¿qué tiene que ver esto con la salvación, ¿no? Cuando Jesús dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y cansados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos vamos a Jesús cada vez que estamos trabajados y cargados? Deberíamos ir más a menudo. Deberíamos acudir mucho más a menudo, ¿verdad?, a los pies de Jesús y dejar nuestra carga hacia Él. Vamos a leer el capítulo 3 de la epístola de Pablo a los romanos. Ya os anticipo que el domingo, Dios mediante, estaremos compartiendo el capítulo 4. ¿Vale? Estos son dos apartados de una misma predicación, pero que tienen que ver con esto y que creo que es tan importante para nuestros días. Primero porque, como esta mañana compartía con el hermano Pedro, después de tomarnos un café, y hablábamos precisamente de esto mientras nos despedíamos, ¿no?, de que aún a pesar de la reforma que tuvo lugar en esta época, hemos seguido heredando y poniendo en práctica en ocasiones muchos rituales, mucha liturgia de la Iglesia de la que la Reforma Protestante nació. Todavía el concepto de gracia no está quizás bien enraizado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Todavía ese concepto de gracia infinita, ese concepto de gracia salvífica que alcanza todos y cada uno de los aspectos del ser humano, no está bien enraizado y no somos capaces siempre de descansar, ¿verdad? De descansar en esa gracia, de vivir por medio de esa gracia, de disfrutar de esa gracia y de poner en práctica la libertad que esa gracia derramada sobre nuestras vidas por medio del sacrificio de Jesús trae a nuestras almas. Dice así el capítulo 3 de la epístola a los romanos: ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión?
mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Por qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, entre paréntesis, lo dice Pablo. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a dejarlo ahí de momento. El siguiente capítulo, la siguiente parte del capítulo 3 nos va a hablar de la salvación. Pero aquí en esta primera parte el apóstol Pablo está enseñando acerca del pecado. Está enseñando acerca de las consecuencias del pecado en el ser humano, reafirmándose en lo que había dicho en el capítulo 2 de que todos han pecado, ¿verdad? Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano es pecador ante un Dios santo. En este capítulo vemos dos partes. Esta primera que hemos leído, que nos habla y resalta acerca del pecado, de la condenación del pecado que es igual para todos, gentiles y judíos. Y en cambio en la segunda parte vamos a ver cómo Pablo enseña acerca de la salvación, presentando esta como algo que se puede alcanzar solamente por medio de la justificación por la fe. Por medio de la justificación por la fe. De hecho, si vemos el libro de Romanos y lo estudiamos en profundidad, hermanos, vamos a ver que este capítulo 3 es el semillero, es la base sobre la cual se construye el resto del libro. Si analizamos el capítulo 3 en sus diferentes partes, podemos ver cómo se están desarrollando después en los siguientes capítulos del libro de Romanos. Y sabéis, este libro fue el que produjo un cambio radical en la vida de este monje del que hemos visto un poquito hoy, de este tal Martín Lutero. Un hombre que buscaba agradar a Dios, buscaba alcanzar a Dios e intentaba hacerlo por sus propios medios, por los medios que la iglesia establecida le imponía o le ponía a su alcance, ¿verdad? Pero que no le permitían llegar al corazón de Dios. Este mismo libro de Romanos fue lo que, a través de este hombre, trajo también un cambio radical en la historia del cristianismo y en la historia de la humanidad también. Si vemos, como decimos, esta primera parte del capítulo, se nos habla de malas noticias. No son buenas nuevas, son malas nuevas, ¿verdad? Son malas noticias. ¿Por qué? Porque nos dicen que estamos bajo la condenación del pecado. Que da igual que seamos judíos, da igual que seamos gentiles, da igual que seamos guapos, feos, altos, bajos, simpáticos, antipáticos. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y fijaros, Pablo presenta esto con 4 interrogantes, 4 preguntas. No sé si alguna vez habéis leído en profundidad este capítulo o este libro y os habéis parado a ver cómo Pablo está enseñando a través de preguntas. ¿Recordáis que Jesús hacía lo mismo? Cuando enseñaba acerca del hombre que guarda su casa, cuando enseñaba acerca del hombre de los talentos, cuando enseñaba, él hacía una pregunta para que esa pregunta empezase a despertar la conciencia
empezase a despertar la inquietud, ¿verdad?, en los corazones de sus oyentes. Y la primera dice, ¿hay alguna ventaja en ser judío? Si los judíos también están condenados. Bueno, pues Pablo dice, pues sí, hay una ventaja no en cuanto a la salvación, pero sí en cuanto a la revelación. Porque dice que a los judíos Dios les reveló su palabra. Por medio de ellos vino el Mesías, pero antes del Mesías vino la promesa del Mesías a través de su palabra, a través de lo que nosotros conocemos como la Torá, ¿verdad? Como la ley de Dios revelada a su pueblo. Es más, Pablo dice que si ellos hubiesen creído, se hubiesen salvado como pueblo. Y Dios los hubiese utilizado para traer bendición y salvación al resto de las naciones. Así que, hermanos, esto nos hace pensar que el hecho de que tengamos la palabra de Dios en nuestras vidas nos hace privilegiados. Amén. Nos hace hombres y mujeres privilegiados. Nunca debemos darlo por descontado. Nunca debemos obviar que el hecho de que Dios no solamente te haya revelado su palabra, sino que por medio de ella hayas sido un hombre y una mujer salvo, nacido de nuevo, regenerado, justificado, nos hace privilegiados. Quizás muchos estemos cansados en esta noche, pero tú vas a llegar a tu casa y por muchos problemas que tengas vas a poder acostarte dándole gracias a Dios por un nuevo día de vida, dándole gracias a Dios porque si quizás mañana no te despertases, sabes que tus ojos se abrirán a la vida eterna. Pero sabéis, hay mucha gente que ahora mismo está de fiesta. Muchos están en la calle de fiesta ahora disfrazándose, haciendo el payaso, con una calabaza en la cabeza y disfrazándose de la familia Adams y tonterías de estas. Y muchos se acostarán borrachos como una cuba. Muchos se acostarán esta noche con dolor de cabeza, se levantarán mañana con resaca o estarán haciendo barbaridades o sufriendo barbaridades también. Tú y yo somos privilegiados, hermanos, y esto jamás lo debemos olvidar. De que Dios, sin ser mejor que otro, porque como lo hemos leído, no somos ni judíos ni somos gentiles, pero para Dios somos todos iguales. Hemos recibido la palabra del Señor, hemos recibido la revelación de su palabra. Y por su gracia y su misericordia, los ojos de nuestro entendimiento han sido abiertos y hemos podido abrazar el Evangelio de Jesucristo. Amén. En segundo lugar, Pablo se hace esta pregunta, ¿no? Lo voy a hacer en palabras más actuales. ¿Ha derogado o ha anulado la palabra de Dios la incredulidad de Israel? ¿Se ha anulado? ¿Ha variado su promesa? ¿El plan ha cambiado? ¿El hecho de que por el hecho de que Israel no haya creído? No, hermanos, no. La incredulidad de su pueblo, como la incredulidad tuya o mía, jamás va a cambiar los planes de Dios. Y por supuesto, jamás anulará la fidelidad de Dios. Amén. Porque Dios es un Dios veraz. Aunque todos seamos mentirosos. Aunque todos mintamos, Dios jamás miente ni puede variar su palabra. De hecho, aquí el apóstol Pablo está citando el Salmo 51:4, ¿verdad? Cuando el rey David está admitiendo sus pecados y está admitiendo incluso que Dios es justo cuando le está juzgando. Que Dios, cuando nos juzga, no está siendo injusto, sino que está aplicando su propia justicia. ¿Recuerdan? Estoy haciendo referencia otra vez a lo que el hermano Miguel Puyol nos predicó hace unas semanas. El amor de Dios nunca va separado de la justicia de Dios. Porque Dios es amor, pero Dios es justo también, ¿verdad? Así que, aunque nosotros seamos incrédulos como lo fue el pueblo de Dios, el plan y el propósito de Dios sigue adelante y se va a cumplir. Amén. La siguiente pregunta que Pablo se hace aquí es algo acerca del pecado, y lo hace de una forma un tanto enrevesada. Empieza a hacerse preguntas de si miento, de si peco, de si no peco, si Dios me justifica, si Dios me perdona, si Dios me juzga, si no debemos pecar para que Dios se glorifique por medio de la justificación, y hacer preguntas un tanto enrevesadas, ¿verdad? Entonces, quizás la pregunta para ti y para mí, leyendo esto, ¿debemos pecar más y glorificar así más a Dios? Y alguien se preguntará, ¿por qué Pablo se hace esta pregunta? Bueno, si os fijáis al final de esta parte, Pablo está haciendo referencia a algunos hombres, a algunos judíos y a algunos judaizantes que le acusaban de decir, claro, este predica de la gracia, este anula la ley, entonces venga, todos a pecar. Como estamos bajo la gracia, vamos a ser graciosillos todos a una, venga, ¿verdad? Pablo está haciendo una exposición teológica de lo que implica la justificación de nuestro pecado.